Domingo segundo después de Pentecostés. Las lecciones de Maitines del Breviario Romano, las del primer nocturno, son tomadas del libro primero de los Reyes. Sucedió por aquellos días que los filisteos se juntaron para hacer la guerra a los israelitas. Israel se puso también en campaña para combatir a los filisteos y acampó junto a la piedra del socorro. Los filisteos, por su parte, avanzaron hasta Afec y presentaron a Israel la batalla. Comenzada esta, Israel volvió las espaldas a los filisteos, quienes mataron en aquel choque y dejaron tendidos en los campos como 4000 hombres. Vuelto el grueso del ejército al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿Cómo es que el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Traigamos aquí de Silo el arca de la alianza del Señor y venga en medio de nosotros para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió pues el pueblo a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, acompañaban el arca de la alianza de Dios. Luego que el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, dio voces todo Israel con gran algazara, que resonaron por todo el país. Y oyéndolas los filisteos dijeron: ¿Qué gritería es esta que se oye en el campamento de los hebreos? Y supieron que era por haber llegado al campamento el arca del Señor. Con esto se atemorizaron los filisteos y dijeron: el Dios de ellos ha venido a sus reales. Y añadían gimiendo: ¡ay de nosotros! No estaban ayer ni antes de ayer con tanta alegría. Tristes de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de ese Dios excelso? Ese es aquel Dios que castigó a Egipto con toda suerte de plagas por el desierto. Pero ánimo, filisteos, tened valor, no seáis esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de vosotros. Esforzaos y pelead. Dieron pues los filisteos la batalla, y quedó derrotado Israel, y todos huyeron a sus casas. El destrozo de los israelitas fue tan grande que quedaron muertos 30.000 infantes. Fue tomada el arca de Dios y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas de un sermón de San Juan Crisóstomo. Puesto que el Verbo dijo: este es mi cuerpo, aceptemos sus palabras, creamos en ellas y contemplémosle con los ojos del Espíritu, porque Jesucristo no nos dio nada sensible, sino que bajo cosas sensibles nos lo dio todo a entender. Lo mismo hay que decir del bautismo, en el cual, por una cosa enteramente sensible, el agua, se nos confiere el don espiritual, es la cosa realizada, a saber, la regeneración y la renovación. Si no tuvieras cuerpo, nada corporal habría en los dones de Dios, en los dones que Dios te hace. Mas, porque el alma está unida al cuerpo, te lo da espiritual por medio de lo sensible. ¿Cuántos hay actualmente que dicen: quisiera verlo a él mismo, su rostro, su vestido, su calzado? Pues bien, le ves, le tocas, le comes. ¿Deseas ver su vestido? Mas helo aquí a él mismo, permitiéndote no solamente verle, sino también tocarle, comerle y recibirle dentro de ti mismo. Nadie pues se acerque con repugnancia o con indiferencia. Lléguense todos a él ardiendo en amor, llenos de fervor y de celo. Si los judíos comían de pie el cordero pascual, calzados, empuñando el bastón con presura, ¿con cuánta mayor razón debes practicar aquí la vigilancia? Los judíos estaban entonces a punto de pasar de Egipto a Palestina. Por ello, adoptaban la actitud de viajeros, pero tú debes emigrar al cielo, por lo cual debes velar siempre, pensando cuán grande es el suplicio que amenaza a los que reciben indignamente el cuerpo del Señor. Piensa en tu propia indignación contra el que traicionó y los que crucificaron al Salvador. Procura, pues, por tu parte,
no hacerte reo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Aquellos desventurados dieron la muerte al santísimo cuerpo del Señor, y tú lo recibes con el alma impura, después de tantos beneficios como te ha otorgado. No contento con hacerse hombre, con verse abofeteado, crucificado, el Hijo de Dios quiso además unirse a nosotros de tal suerte que nos convertimos en un mismo cuerpo con Él, no solamente por la fe, sino efectivamente y en realidad. ¿Quién, pues, debe ser más puro que el participante de semejante sacrificio? ¿Qué rayo de sol no deberá ceder en esplendor a la mano que distribuye esta carne, a la boca que se llena de ese fuego espiritual, a la lengua que se enrojece con esa terrible sangre? Piensa en el gran honor que recibes y en la mesa de que participas. Aquello que los ángeles miran con temblor, aquello cuyo radiante esplendor no pueden resistir, lo convertimos en alimento nuestro, nos unimos a ello y llegamos a formar con Jesucristo un solo cuerpo y una sola carne. ¿Quién podrá contar las obras del poder del Señor ni pregonar todas sus alabanzas? ¿Qué pastor dio jamás su sangre para alimentar a sus ovejas? ¿Qué digo un pastor? Hay muchas madres que entregan a nodrizas extrañas los hijos que acaban de dar al mundo, pero Jesucristo no procede así. Nos alimenta por sí mismo con su propia sangre, nos incorpora absolutamente a Él. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo propuso Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y convidó a mucha gente, y lo que sigue. Homilía de San Gregorio Papa. Entre las delicias corporales y las espirituales hay por lo común, amadísimos hermanos, esta diferencia, que las corporales, antes de gozarlas, despiertan un ardiente deseo, mas después de gustarlas ávidamente no tardan por su misma saciedad en causar hastío. Las espirituales, por el contrario, causan hastío mientras no se han gustado, mas después de gozarlas se despierta el apetito de las mismas, y son tanto más apetecidas por el que las prueba, cuanto mayor es el apetito con que las gusta. En aquellas el deseo agrada, mas la posesión desagrada. Estas, en cambio, apenas se desean, mas su posesión es sumamente agradable. En aquellas el apetito engendra la saciedad, y la saciedad produce el hastío. Pero en estas el apetito engendra también la saciedad, mas la saciedad produce apetito. Las delicias espirituales, al saciar el alma, fomentan su apetito, porque cuanto más se percibe el sabor de una cosa, tanto mejor se la conoce, por lo cual se la ama con mayor avidez. Por esto, cuando no se han experimentado, no pueden amarse, porque se desconoce su sabor. ¿Quién, en efecto, puede amar lo que no conoce? Y ahí por qué, dice el salmista, gustad y ved cuán bueno, cuán suave es el Señor. Como si dijera abiertamente, no conoceréis su suavidad si no la gustáis, pero tocad con el paladar de vuestro corazón el alimento de vida, para que, experimentando su suavidad, seáis capaces de amarle. El hombre perdió estas delicias cuando pecó en el paraíso, salió de él cuando cerró su boca al alimento de eterna suavidad. De ahí proviene que, habiendo nacido en las penas de este destierro, lleguemos aquí abajo a tal hastío que ya no sabemos lo que debemos desear. Esta enfermedad del hastío se aumenta tanto más en nosotros, cuanto más el alma se aleja de este alimento lleno de suavidad. Llega hasta el punto de perder todo apetito por esas delicias interiores
a causa precisamente de haberse mantenido alejada de ellas y haberse perdido de mucho tiempo atrás el hábito de gustarlas. Es pues nuestro hastío el que hace que nos debilitemos, es esa funesta y prolongada inanición la que nos agota, y por cuanto no queremos gustar interiormente la suavidad que se nos ofrece, preferimos insensatos el hambre a que nos condenan las cosas externas. Oración. Haced, Señor, que siempre temamos y amemos juntamente vuestro santo nombre, ya que vuestra providencia no abandona jamás a los que habéis instituido en la firmeza de vuestro amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.